qué es 1 y menos 1. Entonces, al evaluar por el teorema de Gauss, ese polinomio mónico en 1 y menos 1, evaluando en 1 me va a quedar 1 al cubo menos 3 por 1, menos 1 igual a menos 3. O sea, esto no significa que 1 no es raíz porque no, al evaluarlo no resultó ser 0. Y al evaluarlo menos 1 resulta ser 1, o sea que tampoco es raíz. Ahora, ¿qué tenemos? Que el polinomio t al cubo menos 3t menos 1 no tiene raíces. Como no tiene raíces, significa que es irreducible, ¿sí? Pero por el criterio de combinación lineal, si ese polinomio t al cubo menos 3t menos 1 es irreducible, significa también que 8t al cubo menos 6t menos 1 también lo es, haciendo uso del criterio de combinación lineal para irreducibilidad. Ahora, entonces sabemos que 8t al cubo menos 6t menos 1 es irreducible. Pero ya hemos dicho por definición que el hecho de que no sea reducible, o bueno, más bien de que sea reducible, significa que tiene raíces. Entonces, el hecho de que no sea reducible, es decir, que sea irreducible, también implica que no tenga raíces. Eso significa, por lo que habíamos mencionado previamente, que como no tiene raíces no se puede escribir de la forma t menos a factor de q por t, donde a es la raíz del polinomio, o bueno, una de las raíces del polinomio. Entonces, dado que no se puede escribir de esa forma, significa que no puede escribirse como el producto de dos polinomios con coeficientes racionales. Entonces, en realidad, el camino que he utilizado es llegar hasta los criterios de irreducibilidad para poder hablar de las raíces y posteriormente de los factores para convertirlos en productos de polinomios. Entonces, la segunda parte decía, utilice su respuesta para determinar si f es reducible o irreducible sobre los racionales, explicando las respectivas definiciones. Pues en realidad ya las he utilizado, ¿sí? Entonces yo inicialmente lo que hice fue tomar el polinomio que tiene, bueno, sabemos que un polinomio de grado 2 o 3 tiene una raíz en Q, sí, solo si es reducible. Entonces a partir de esa definición, entonces lo que hice es verificar que como t al cubo menos 3t menos 1 no tiene raíces racionales, pues significa que es irreducible en el conjunto de los polinomios. Pero por el criterio de combinación lineal, si t al cubo menos 3t menos 1 es irreducible, 8t al cubo menos 6t menos 1 también es un polinomio irreducible. Entonces, realmente las explicaciones para llegar a irreducible o irreducible ya las había hecho previamente para llegar a la idea de que se pudieran escribir como producto de dos polinomios con coeficientes racionales. Todo porque las definiciones que he utilizado son contrarrecíprocas, entonces una me implica la otra y viceversa. Entonces puedo hacer esa evolución y dado que el polinomio es de grado 3. Entonces, la última parte dice, porque en el contexto que venimos trabajando no tiene sentido resolver un polinomio aritmético. Entonces, pues lo primero es pensar qué significa resolver un polinomio. Entonces, si pensamos que resolver un polinomio cualquiera, entonces de la forma sub nx a la n, más sucesivamente, lo que ya he mencionado. Entonces, regularmente decimos que cuando queremos resolver un polinomio, no usamos el término no de resolver polinomios, sino resolver una ecuación polinómica. Y esto implica básicamente encontrar las raíces de ese polinomio. Y sabemos que por definición la raíz de un polinomio está definida como que si es raíz, entonces al evaluar el polinomio en A, lo que obtengo es una igualdad con respecto a 0. Entonces, si lo asociamos a ese término, yo lo he asociado al término de ecuación polinómica, y si a mí me interesa resolver un polinomio, entonces pienso que lo que me interesa es encontrar las raíces de ese polinomio, pues pensemos qué pasa cuando el polinomio es aritmético, es decir, ¿qué significaría un polinomio aritmético? Pues significaría un polinomio constante, su grado es 0, o bien si el polinomio es 0, no tiene grado, pero generalmente nosotros ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una dificultad y es pensar que para ese polinomio pues deberíamos buscar cuando la suma de los términos resulta 0.
pero esos términos son todos constantes, ¿sí? Y si esa suma de términos resulta ser cero, pues el polinomio no tiene grado, ¿sí? Y entonces hay una afirmación en cuanto a que todo polinomio se escribe como producto de factores irreducibles de manera única, salvo por las constantes. Y pues acá no se podría escribir como producto de factores distintos de las constantes, ¿sí? Únicamente se podrían escribir de esas formas y no hay una única factorización. No tenemos una indeterminada, no podemos allí aplicar entonces toda la idea del teorema del factor y demás. Solamente encontraríamos unas constantes para las cuales es cero y no habría grado para reconocer qué tantas soluciones o qué tantas raíces tiene ese polinomio. Entonces considero que resolver un polinomio aritmético no tiene sentido porque no estamos encontrando raíces de ese polinomio para el cual evaluado nos dé cero. Si no tenemos las condiciones iniciales, no hay un término independiente, no hay un coeficiente principal, no podemos reconocer el grado, el grado del polinomio, puede ser cero, pero si la suma da cero, que vendría siendo la raíz, entonces ese polinomio no tendría grado. Gracias.